Hubo un tiempo en el que los seres humanos creíamos que la Tierra era el centro del universo. Luego nos dimos cuenta de que habitamos en un sistema solar. Más tarde aprendimos que formamos parte de una galaxia. Según fue progresando nuestro conocimiento, decidimos mirar más profundamente y aprendimos que el cosmos se sostiene en otro universo secreto y elemental, diminuto y subatómico. En el interior del átomo actúan las fuerzas y las partículas que dan forma a las galaxias, a nuestro planeta y a nosotros mismos. Entonces volvimos a preguntarnos, ¿de qué está formado todo lo que nos rodea? Creo que la investigación básica responde a una necesidad fundamental para los seres humanos, incluso desde que nos encontrábamos cazando y recolectando en las llanuras de África y mirábamos a las estrellas intentando saber qué eran. Por supuesto, esto tuvo muchas aplicaciones, por ejemplo en navegación, pero creo que siempre nos hemos planteado preguntas científicas muy fundamentales. ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué brillan? Y esto ha pasado a través de periodos como la Grecia clásica, por ejemplo, en los que se intentaron formular teorías sobre la estructura de la materia. El próximo paso en el descubrimiento de la estructura de la naturaleza se encuentra oculto a 100 metros bajo tierra. Es el acelerador de partículas LHC, el gran colisionador de hadrones. Un anillo de 27 kilómetros en el que partículas más pequeñas que un átomo chocarán con una energía capaz de acercarnos al momento del Big Bang, el momento en el que se generó la materia. La razón es que el universo está hecho de partículas y que evoluciona con el tiempo. El universo está hoy en día expandiéndose. Como se está expandiendo ahora, quiere decir que en el pasado estaba más concentrado. Cuando estaba más concentrado, como todo lo que concentra es un gas, por ejemplo, estaba más caliente. Más caliente quiere decir que estaba a más alta temperatura el universo en el pasado. Más alta temperatura quiere decir la medida de la energía media de las partículas que compone algo. De manera que el universo más joven era más caliente y contenía partículas que se movían con mayor energía. Para entender el universo joven, el origen y la evolución del universo, hace falta entender las partículas, cómo se comportan y cuáles son a alta energía. Por eso, cuando estudiamos física de alta energía, que es lo mismo que física de partículas, estamos no solo entendiendo el universo a un nivel más fundamental, pero también estamos entendiendo la historia del universo hasta cuando era más y más joven. ¿Cómo haremos un viaje de miles de millones de años gracias a la energía? Cada vez que entendemos el universo con una energía 10 veces mayor, estamos entendiendo el universo cuando era 100 veces más joven. La ciencia levanta gigantescas catedrales tecnológicas para comprender lo más pequeño, para observar qué ocurrió en el origen. Son los detectores de partículas del LHC, inmensas máquinas capaces de revelar los secretos de la materia. Atlas y CMS cruzarán nuevas fronteras en el microcosmos. LHCb nos dirá cómo fue la lucha entre la materia y la antimateria tras el Big Bang. ALICE observará la densa sopa de partículas que dio forma al cosmos. ¿Quién levanta estas nuevas catedrales del conocimiento? Rodeado por el macizo del Jura, cerca de Ginebra, en Suiza, se encuentra el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Aquí ha surgido la idea de la creación del LHC, el nuevo acelerador que comenzará a funcionar en 2007. Desde el CERN se dirige la construcción de este coloso que une a la comunidad internacional en una aventura científica.
Hace falta entender que un experimento como el Gran Colisionador de Hadrones, que comenzará a funcionar en el verano de 2007, fue concebido en los años 80. Por lo tanto, es un largo periodo de maduración de un concepto, de una idea y de su diseño detallado. En el momento que su diseño queda establecido, buscamos por todo el mundo a las personas que están interesadas en participar en su construcción. Por lo tanto, supone un reto científico, luego un reto político y después un reto financiero. El CERN recibe científicos de todos los puntos del planeta gracias a un modelo de colaboración que se ha adelantado muchos años a la propia Unión Europea. Reúne especialistas de los 20 países europeos miembros, a los que se suman los investigadores de las naciones colaboradoras y los de los países observadores. En total, 6.500 científicos de 85 nacionalidades diferentes se benefician de las investigaciones que el CERN lleva a cabo. La tecnología necesaria para poner en marcha aceleradores cada vez más sofisticados y potentes ha cambiado nuestra vida. Conocer las partículas fundamentales que forman la materia abre las fronteras de la investigación en biología y ya ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento en medicina. La exigencia de la ciencia básica nos beneficia a todos. Cada vez que se fuerza la tecnología para saber de qué estamos hechos, surgen aplicaciones que están presentes en nuestra vida cotidiana. Cuando nos conectamos a Internet, estamos utilizando una de las herramientas que se han creado aquí. La famosa World Wide Web se desarrolló en el CERN para poner en contacto a los científicos de todo el mundo que investigaban la composición de la materia. La sociedad del conocimiento y de la comunicación se impulsa en la investigación fundamental. Hace 50 años esta idea reunió la ciencia europea. Les physiciens, après la guerre, en Europe, avaient totalement disparu. Los físicos, después de la guerra en Europa, habían desaparecido completamente, ya fuese porque habían muerto o porque habían emigrado a Estados Unidos. Hacía falta renovar una escuela de físicos brillantes para que Europa volviese a ser lo que había sido antes. Estos pensadores podríamos decir que fueron visionarios en último término, porque finalmente no solo querían crear un entorno en el que la ciencia tuviese un nivel de importancia visible, sino que al mismo tiempo precedieron los esfuerzos políticos de creación de una Europa unida, imaginando que el papel del CERN sería utilizar el lenguaje de la ciencia para crear lazos firmes entre los países europeos que habían peleado durante la guerra. En los años 50 y como consecuencia de la guerra, los laboratorios europeos se habían desarticulado. Hacía falta restituir el papel de la investigación europea y la forma de hacerlo era aliar a las naciones del viejo continente. En 1954 se ratifican los acuerdos entre las 12 primeras naciones que formaron el CERN y se crea la institución definitiva. Europa estaría unida en su búsqueda del conocimiento científico. El primer paso firme en la aventura de la colaboración científica fue la creación de un acelerador del tipo sincrociclotrón, que comenzó a funcionar en 1957. Poco después, en 1959, se puso en marcha un protón-sincrotrón, en el momento el acelerador más potente del mundo. En el curso de su historia, las máquinas del CERN llegaron a multiplicar por 1000 su energía inicial. Multiplicar la energía. ¿Por qué? Básicamente, más energía significa desvelar nuevos misterios en el microcosmos. El LHC será el primer acelerador que explore un rango completamente nuevo de energías.
Y lo que esto significa en términos sencillos es que vamos a acercarnos al interior de la materia y pelar otra capa de la cebolla que no hemos visto nunca antes. No sabemos lo que vamos a encontrar allí. E igual mc cuadrado. ¿Recuerdan la fórmula de Einstein? Nos dice que la energía es equivalente a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. En otras palabras, la masa es una forma extraordinariamente concentrada de energía. Las colisiones entre partículas a alta energía dan lugar a nuevas partículas. Pero ¿cómo funciona la máquina capaz de controlar este pequeño milagro? Todos tenemos un acelerador de partículas en nuestra casa, en el cuarto de estar. Se trata de un televisor. Lo que hace un televisor es tomar electrones separados de los átomos y los empuja con campos magnéticos para hacer que vayan más rápido, y los curva en la dirección que queremos para ver la imagen en la pantalla. Un acelerador de partículas se parece mucho a un televisor, pero por supuesto a una escala mucho mayor. Así que tomamos los electrones y otras partículas de los átomos y los empujamos con campos electromagnéticos. En un acelerador moderno, lo que hacemos en lugar de empujar las partículas en línea recta, las empujamos alrededor de un círculo, y esto significa que al dar vueltas van recibiendo un impulso extra. Y de esta forma podemos sumar muchos impulsos para obtener una energía mucho mayor. En el interior del LHC, los protones estarán confinados en tubos al vacío para que nada perturbe su trayectoria. Viajarán casi a la velocidad de la luz y recorrerán los 27 kilómetros de su anillo 11.000 veces cada segundo. Las cavidades aceleradoras proporcionarán el voltaje suficiente para que su enorme velocidad se mantenga. Una de las propiedades fundamentales de las partículas llamadas elementales es la carga eléctrica. Y dos partículas que tienen la misma carga se repelen, dos partículas que tienen cargas de signo opuesto se atraen. Un acelerador funciona de la manera siguiente. Supongo que tienes una partícula con carga negativa y un poco más lejos hay una placa que tiene una carga positiva. Entonces la partícula es atraída hacia la placa. Cuando pasa a través de esa placa, el acelerador cambia la polaridad y convierte esta placa en negativa, de manera que ahora repulsa la partícula en lugar de atraerla. De manera que cada vez que pasa, primero tira hacia donde llega y luego le pega un empujoncito. Y cada vez que pasa por uno de estos elementos del acelerador, recibe un pequeño clac que le hace ir más y más deprisa. Cada uno de los 1.232 tramos que conforman los 27 kilómetros del acelerador pesa 15 toneladas y necesitan trabajar a 300 grados por debajo de la temperatura ambiente. En estas condiciones, algunos de sus materiales se convierten en superconductores, capaces de transportar la electricidad sin resistencia ni pérdidas de energía. Nos encontramos en el túnel del antiguo LEP. Como se puede ver, lo hemos desmontado todo y lo estamos preparando para instalar el LHC. Así que, con un poco de suerte, en un par de años aquí estarán los imanes en funcionamiento que van a transportar partículas con 7 teraelectrovoltios de energía en esta dirección y otros 7 teraelectrovoltios en esta otra. Van a pasar por aquí y finalmente colisionarán allí, en el centro de uno de los experimentos. Para controlar la dirección de las partículas, se necesitan potentes electroimanes que confinen las partículas en un haz y mantengan su trayectoria circular. El dipolo magnético orientará su recorrido a través del anillo. Y el cuadripolo magnético mantendrá a los millones de protones en una estrecha gota de energía. El reto del nuevo acelerador será controlar este nuevo rango de energía. Tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que diferencia al LHC respecto a otros aceleradores es la alta energía con la que opera.
Hay que decir que el haz de partículas está compuesto por paquetes de miles de millones de protones. Cada haz de partículas tiene unos 3000 de estos paquetes. Y todo esto da vueltas a través de los pequeños tubos a muy baja temperatura. Y tenemos que tener mucho cuidado. La energía de estos haces de partículas es equivalente aproximadamente a la de un portaaviones británico, uno de pequeño tamaño, de los que se mueven a unos 11 nudos. Así que se trata de una gran cantidad de energía. Y si tenemos un fallo, podemos perforar nuestros propios imanes y nuestro túnel, y nos llevaría meses repararlo. En 2007, todos los tramos del LHC estarán preparados para recibir el chorro de protones. Saldrán de la máquina más veterana de todo el complejo del CERN, el ingenio que provee de partículas separadas de sus átomos a todos los experimentos. Este es el primer acelerador en el conjunto del complejo. Los protones salen de la fuente de iones que está detrás de mí y son acelerados a través del LINAC hacia las siguientes máquinas interconectadas del complejo, antes de que en 2007 lleguen hasta el LHC. La cadena de aceleradores interconectados del CERN le ha convertido en la factoría de haces de partículas más versátil del mundo. La idea de interconectar los anillos surgió en 1965. No se trataba solo de una máquina más grande. Era un instrumento de 300 metros de diámetro que permitía la colisión entre dos haces de protones. En los anillos de almacenamiento interconectados, las partículas ya no chocarían contra un blanco inmóvil, sino contra otras partículas, sumando en la colisión la energía de ambas. En 1971, el CERN produjo la primera colisión entre protones de la historia. Mientras tanto, ya estaba en marcha la construcción de un superprotón sincrotrón, que inicia su andadura en 1976. Sus 7 kilómetros de diámetro, que atraviesan la frontera con Francia, pronto sobrepasaron la energía para la que habían sido diseñados inicialmente. Las catedrales de la ciencia seguían creciendo y nos ofrecían una nueva visión de las fuerzas que operan en el interior del átomo. ¿Cómo es el interior de la naturaleza? Los electrones forman una nube alrededor del núcleo del átomo, y el núcleo está compuesto de neutrones y protones, compuestos de 3 quarks cada uno. ¿Nada más? No. Otras partículas colaboran para que la naturaleza siga su curso. Desde el Sol llegan neutrinos sin apenas masa que nos atraviesan constantemente sin que lo percibamos. Mientras, en el interior de esta estrella, núcleos de hidrógeno se combinan en una reacción continua que produce energía y convierte a nuestro planeta en un lugar apto para la vida. En la Tierra, la clorofila de las plantas libera un electrón por cada fotón que absorbe de la luz del Sol. Se inicia un desequilibrio molecular que se reequilibra constantemente. La molécula de agua se rompe y el oxígeno se libera. Y la vida sigue, multiplicando sus formas bajo los dictados de las partículas subatómicas y las fuerzas que las gobiernan. El verdadero gran misterio de la naturaleza es por qué, a nivel fundamental, es tan sencilla. Y con tan pocos ingredientes se pueden construir cosas tan complicadas como una persona u otra persona distinta. A partir de la idea teórica del quark, en los años 60 se desarrolló lo que los físicos conocen como modelo estándar de las partículas y las fuerzas. Una elegante y sencilla forma de explicar la materia y sus interacciones. Todo lo que existe se puede formar con electrones, neutrinos y quarks, pero se necesitan otras partículas que transporten las fuerzas que las hacen interaccionar. Las 4 fuerzas que articulan el universo a todas sus escalas. El electromagnetismo permite las reacciones químicas y por lo tanto la vida misma. Mantiene unidos a los electrones de carga negativa con el núcleo positivo de los átomos. Es transmitida por el fotón. La fuerza nuclear fuerte,
la más poderosa de todas, la que provoca que sea tan difícil romper el núcleo atómico. Mantiene unidos a los neutrones y a los protones en el núcleo, y también confina a los quarks dentro de estos. Su agente es el gluón. La fuerza nuclear débil, responsable de la desintegración radiactiva, es transportada por los bosones W y Z. Y la gravedad, la fuerza que atrae a las masas, rige el movimiento de las galaxias y los planetas y permite que permanezcamos pegados al suelo en cualquier parte de la Tierra. Su partícula sería el gravitón, pero todavía no tenemos noticias suyas. La gravedad queda todavía fuera del modelo estándar. En 1973, el CERN, gracias a las corrientes neutras de la fuerza débil, confirmó que el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil son diferentes caras de una de las fuerzas que rigen el universo. Un paso más en el sueño de unificar nuestra comprensión de todo, de simplificar la manera en que describimos las fuerzas que nos someten y nos hacen posibles. A pesar de la genialidad del modelo estándar, persiste el sueño de integrar la fuerza de la gravedad junto a las demás en una sola teoría y de responder a los interrogantes que ofrece. El sueño de entender la naturaleza de una forma aún más fundamental. El modelo estándar es la base de nuestra comprensión presente de todas las partículas elementales y de todas las fuerzas, con la excepción de la gravedad. La gravedad, que es la más antigua de las fuerzas conocidas, es la que menos entendemos. Pero todas las otras las entendemos muy bien y están explicadas por un conjunto de ecuaciones, digamos, y de ingredientes que se llama el modelo estándar. Y este modelo tiene el inconveniente de que funciona demasiado bien. Hace por lo menos 30 años que está establecido y nadie ha encontrado todavía que tenga un pequeño defecto. Y por lo tanto seguimos tratando de avanzar más allá del modelo estándar porque tampoco es completamente satisfactorio. Tiene un poco demasiados elementos, es un poco demasiado complicado, no nos gusta demasiado y deja algunas cosas un poco oscuras. Para ir más allá del modelo estándar, necesitaremos remover 30.000 metros cúbicos de tierra. A 100 metros de profundidad se lleva a cabo la titánica obra que prepara el espacio que utilizaba el anterior acelerador para poder albergar los experimentos del LHC. El Gran Anillo y sus experimentos necesitan operar bajo tierra para asegurar la alineación milimétrica de sus imanes. Los desafíos que hemos tenido en la obra civil del LHC han sido de hecho numerosos. El primero que puedo destacar es la dimensión extraordinaria de las cavernas principales de los experimentos que vamos a instalar en el proyecto. Estas cavernas de hasta 35 metros de alto, 30 metros de ancho y más de 50 metros de largo constituyen un récord en este tipo de roca, la arenisca de la cuenca Alemanic, que es una roca heterogénea. Es un récord europeo y quizá mundial en cuanto a las dimensiones. Y hemos utilizado algunos equipamientos especiales para este trabajo. Hemos utilizado lo que llamamos TBM, Tunnel Boring Machine, una tuneladora que es un monstruo de 100 metros de largo que se come, que arranca la roca y que avanza a una velocidad importante, como un auténtico topo, con un diámetro de 3 o 4 metros, según el caso, a una velocidad de 30 metros al día cuando todo va bien. Dans le cas particulier qui nous concernait, à des vitesses de l'ordre de 30 mètres par jour quand tout va bien. El trabajo continuado las 24 horas del día extrema las precauciones de seguridad. 450 personas trabajan desde 1999. Además, se necesita congelar el suelo para que las corrientes subterráneas de agua no impidan modelar el terreno. Básicamente la obra consiste en dos grandes pozos de 100 metros de profundidad y 20 metros de diámetro que se han realizado mediante unas técnicas de congelación del suelo debido a la cantidad de agua que había en el terreno. Estos pozos dan paso a unas cavernas enormes de 30 metros de altura, que es más o menos lo equivalente a un edificio de 10 plantas, donde se alojará el CMS propiamente dicho.
y una caverna auxiliar un poquito más pequeña, que es donde se alojarán todos los equipos que regulan este CMS. En general ha sido un reto de planificación de tiempos, una planificación muy estricta en todas las etapas en las que el proyecto se ha llevado a cabo, porque el anterior acelerador, el LEP, todavía estaba en funcionamiento. Esto nos obligaba a no producir ninguna vibración, ninguna perturbación de ningún tipo que molestase al LEP. El hecho de tener cuidado para no poner en peligro el funcionamiento del LEP nos ha limitado mucho, porque si no habríamos producido un pequeño lío. Y poner tanta atención nos ha comportado numerosas dificultades tratando de eliminar las vibraciones. Hemos tenido que generar soluciones que nos ayudasen a ser muy precavidos. El anterior acelerador, el LEP, sirvió a la ciencia durante 12 años. Para él se construyó el túnel de 27 kilómetros que ahora está siendo reformado. El LEP comenzó a funcionar en agosto de 1989, convirtiéndose en la mayor máquina del mundo. Gracias a las colisiones entre electrones y positrones y a sus 4 detectores, se verificó la validez del modelo estándar. Y muchos de los datos que proporcionó continúan analizándose hoy día. Su eficacia fue tal que solo 2 meses después de su puesta en funcionamiento, nos ofreció la certeza experimental de que la construcción de la materia consiste en 3, y solo 3, familias de partículas. Pero todavía quedan preguntas por contestar. Para los físicos del CERN, quizá la más urgente sea responder a Newton y Einstein con un genial descubrimiento. Hace 3 siglos, Isaac Newton nos dijo que el peso es proporcional a la masa, pero no supo decir de dónde venía. Hace casi un siglo, Albert Einstein reveló que la masa es una forma muy concentrada de energía, pero tampoco sabía cómo se generaba. ¿Por qué pesan las cosas lo que pesan? ¿Por qué las partículas adquieren una masa determinada? ¿Y por qué el fotón no tiene masa en absoluto? La respuesta está en el vacío. Parece ser que el vacío no está tan vacío como podríamos imaginar, y que atravesarlo supone un pequeño esfuerzo para las partículas. El vacío es lo que te queda en esta habitación, por ejemplo, cuando sacas todo, sacas el aire, me sacas a mí, apagas la luz y parece que no queda nada. Sin embargo, lo que queda, que es el vacío, tiene una entidad positiva y la capacidad de hacer algo. Un pedazo de vacío puede repeler a un otro pedazo de vacío. Este extraño fenómeno se llama la constante cosmológica y es algo que inventó Einstein, que luego pensó que se había colado y que era su peor error. Sin embargo, hoy en día pensamos que no era su peor error, era quizás una de sus intuiciones más geniales, y es que el vacío, a pesar de estar vacío, podía tener una incidencia en la realidad y no estar realmente vacío, sino estar lleno de algo que es una energía, una densidad del vacío. Si el vacío no está vacío, puede hacer cosas. Por ejemplo, puede sostener ondas y moverse. Las ondas del vacío son partículas, y esas partículas que son las ondas del vacío son las partículas de Higgs, estas que estamos buscando tan desesperadamente. Por lo tanto, la teoría predice que la masa se forma por el rozamiento con el vacío. El reto de demostrar esta teoría en la que la partícula de Higgs es la protagonista le corresponde a máquinas tan grandes como edificios de varios pisos. Son los detectores Atlas y CMS, rastreadores de las brutales colisiones que producirá el acelerador LHC. Ellos darán con el ansiado bosón de Higgs. Estos ingenios gigantescos están preparados para espiar la intimidad de la materia dentro de una nueva frontera de energía. Si la partícula de Higgs existe, se revelará en su interior. Los detectores son algo así como sistemas de vigilancia superprecisos. No atrapan a las partículas, de hecho atraviesan toda su estructura, pero son capaces de informar de su identidad, de su energía, de su dirección y de su velocidad. Las huellas de cada suceso serán registradas con una precisión de 1/100ª de milímetro. A esta escala y con una energía 70 veces superior a la del LEP, tendremos que estar preparados para nuevas sorpresas.
podrán hacerse visibles los componentes de la misteriosa materia oscura. Puede que encontremos nuevas dimensiones compactas en espacios infinitesimales. Se verificará si existen partículas supersimétricas tremendamente masivas o agujeros negros diminutos que se desintegran en fracciones de segundo. Nos encontramos a 100 metros bajo tierra en el lugar en el que se va a instalar el detector Atlas. Este detector es muy grande. Es el más grande de todos los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones. Mide unos 50 metros de largo y unos 25 de alto. Es como un edificio de 6 pisos. El gigante Atlas es el más grande de los 4 detectores del LHC. Representa la mayor colaboración científica que jamás haya conocido la física experimental. Las colisiones frontales de protones en su centro dejarán huellas que revelarán nuevas partículas y nuevos procesos en el interior de la materia. Por eso necesita, sobre todo, espacio. Espacio para poder alojar la maquinaria del imán, capaz de generar un campo magnético muy potente y preciso. Atlas es muy grande porque debe revelar y medir partículas de energía muy elevada. Y cuanto mayor es la energía de las partículas, más grande es el volumen que necesitamos. Por ejemplo, para medir la energía de los electrones y los fotones, partículas presentes en nuestra vida diaria, utilizamos detectores llamados calorímetros que absorben estas partículas y son capaces de medir su energía. Cuanto más elevada es la energía de electrones y los fotones, más espeso debe ser el calorímetro. Por lo tanto, un salto en la energía del acelerador, el LHC, conlleva un salto en las dimensiones de los aparatos experimentales. Atlas está compuesto de cerca de 100 millones de canales electrónicos que producen millones de señales. Y para transportar estas señales necesitaremos 3.000 kilómetros de cable. La partícula de Higgs estará acorralada. Puede que se desintegre en 4 electrones. Esa será una de sus particulares firmas. Para que no escape, sus componentes registrarán 40 millones de colisiones por segundo. La curvatura de las huellas en el campo magnético permitirá determinar la trayectoria, la velocidad y la carga de cada partícula. Tras filtrar el interés de cada suceso, solo de 5 a 10 registros por segundo serán considerados interesantes y sus datos se analizarán en todo el mundo. Hay que pensar que estos grandes experimentos que utilizamos para la física de altas energías están constituidos por varias capas concéntricas en torno al punto de la colisión de las partículas. Son un poco como las diferentes muñecas que componen las matrioscas rusas. Cerca del punto de la colisión tenemos detectores basados en silicio dentro de un campo magnético que mide la trayectoria de las partículas cargadas que produce la colisión. Le sigue un detector que llamamos calorímetro, utilizado, por ejemplo, para medir la energía de los fotones y de los electrones. Y finalmente, en el exterior, tenemos detectores basados en gas que nos permiten detectar los muones. Los muones son como los electrones pero más pesados y son partículas muy penetrantes que atraviesan todo el detector y dan señales en la cámara externa. Atlas será muy preciso identificando cada producto de la colisión, pero otra máquina será más eficiente para determinar la energía de algunas partículas. Su compañero y rival, CMS.
Nos encontramos en el hangar de ensamblaje del CMS en la superficie del punto 5. Estamos esperando a que la caverna esté lista, ya que se ha retrasado debido a las malas condiciones geológicas. Pero gracias a las pequeñas dimensiones del CMS, ya que CMS es compacto gracias a su fuerte campo magnético, puede ser ensamblado en superficie. Tras una fase experimental, el imán, cuyo peso total es de 12.000 toneladas, será bajado, fragmentado en 12 elementos, hasta el acelerador de partículas a una profundidad de 90 metros. Las siglas CMS corresponden a Compact Muon Solenoid, y es más pequeño que el detector Atlas. A pesar de su tamaño, cuenta con el imán superconductor más poderoso del mundo. Un solenoide de 6 metros de diámetro y 13 metros de largo, capaz de generar un campo magnético 100.000 veces superior al de nuestro planeta. La cantidad de energía que almacenará podría fundir 18 toneladas de oro. La forma, el tamaño, todo lo que concierne al experimento depende de la elección del imán. Atlas y CMS han hecho una elección muy diferente y el resto del experimento está influido por esta decisión. Es importante comenzar por elegir el imán que se va a utilizar para medir los muones. La elección de CMS es un solenoide con un campo magnético muy fuerte, de 13 metros de largo y 6 de diámetro. Jamás se ha construido un solenoide de este tamaño y con un campo magnético tan fuerte. Ha hecho falta desarrollarlo y trabajar mucho con los ingenieros para saber si era posible construirlo. Ahora el imán ya está en construcción y será lo que permita el tamaño compacto del experimento, pequeño en comparación con Atlas. Las teorías no predicen cuál será el peso del bosón de Higgs, pero tanto si tiene mucha masa como si es ligero, CMS dará con él. La historia está a punto de repetirse. En 1983 se descubrieron en el CERN otros dos bosones, el W y el Z, responsables de la fuerza nuclear débil. El hallazgo corrió a cargo de un equipo de más de 100 personas, liderado por Carlo Rubbia. Rubbia recibiría junto con Simon van der Meer el Premio Nobel de Física el año siguiente por sus contribuciones a este descubrimiento. Los detectores del LHC están repletos de electrónica. Ingenios que convierten en señales eléctricas el paso de las partículas por cada una de sus capas, cazando sus datos a una velocidad nunca antes conocida. Datos, números que representan lo que ocurre en cada colisión. Aunque un suceso a nivel subatómico tiene otro aspecto menos frío que los números. Por ejemplo, este. Fotografías de partículas interactuando unas con otras. Fueron tomadas en los años 70 en el interior de un detector mítico, la cámara de burbujas Gargamel. Antes de la llegada de la electrónica, las trampas destinadas a revelar la vida de los entes subatómicos estaban llenas de fluidos muy densos en los que se registraban sus movimientos. Gargamel llegó al CERN en 1970. Medía 4 metros de largo, 2 de diámetro y contenía 18 toneladas de freón líquido a 20 atmósferas de presión. Al atravesar este líquido sobrecalentado, las partículas producían pequeñas burbujas que se alineaban a lo largo de su trayectoria. Los resultados se fotografiaban y se analizaban. Estas cámaras fueron creciendo, y 3 años más tarde, Francia y Alemania se hicieron cargo de la construcción de otro gigante para el laboratorio europeo, la Gran Cámara de Burbujas Europea, en la que de 1973 a 1984 se tomaron 6 millones de fotografías. Imágenes de un microuniverso lejano, profundo, que nos hablan de la historia del espacio que estudiamos con satélites y sondas. Un entorno frío y tranquilo que tiene un origen turbulento, el plasma de energía y partículas en el que se gestó la materia. El universo hoy es un lugar muy frío, aunque hay puntos muy calientes como el Sol.
Y por ejemplo, si una estrella explota en una supernova, se condensa en una estrella de neutrones muy densa. Y dentro de esta estrella de neutrones, la densidad podría ser tan alta como para encontrar ahí un poco de plasma de quarks y gluones. Y como no conocemos exactamente cuáles son las condiciones para que se cree este plasma, vamos a estudiarlo con el LHC. El detector ALICE llama a las puertas del Big Bang. Utilizará las energías del LHC para recrear el plasma de quarks y gluones que vivió tan solo unos microsegundos después de la gran explosión. Plasma tan denso y energético que mantuvo a los quarks libres, sin permitir que se uniesen para formar protones o neutrones. Como no podemos contar con un auténtico Big Bang, recreamos un pequeño Big Bang. Y lo hacemos tomando los núcleos más pesados de que disponemos. Y los hacemos colisionar a muy altas energías. Y gracias a estas colisiones, la energía se transforma en calor. De hecho, calentamos los núcleos a una temperatura 100.000 veces mayor que la temperatura del interior del Sol. Y estos protones y neutrones se funden y vuelven al estado de plasma de quarks y gluones que había en el origen del universo. El interior de una estrella de neutrones es tan denso que un fragmento del tamaño de un clavo es tan pesado como 1000 aviones de pasajeros. Los físicos que operan en ALICE observarán esta gota superconcentrada de materia durante fracciones de segundo. Según se expanda y se enfríe, dará lugar a las diferentes partículas que constituyen la materia del universo actual. Pero, ¿por qué hay materia en el universo que conocemos? No es fácil contestar a la pregunta. La energía del Big Bang creó tanta materia como antimateria, su hermana gemela. Antipartículas que al encontrarse con la materia se eliminan la una a la otra creando solo energía. Por alguna razón que no conocemos, la materia que nos da forma sobrevivió a esta batalla y la antimateria desapareció sin dejar rastro. El detector LHCb nos dirá por qué la naturaleza ha preferido que estemos aquí. Detrás de mí se encuentra un gran imán. Se trata del componente más pesado del detector. Pesa unas 1.700 toneladas y consume unos 2 megavatios de energía. Cuando las partículas cargadas lo atraviesan, curvan su trayectoria y así medimos su velocidad. Si viviésemos en un mundo de antimateria, no notaríamos la diferencia. La antimateria es el espejo de lo que conocemos. Antipartículas iguales a las partículas, pero con valores opuestos. Pero tiene que existir una pequeña diferencia en su comportamiento. De lo contrario, no veríamos nada a nuestro alrededor. LHCb pondrá un espejo a la naturaleza. Solo una parte de las colisiones mostrarán la antipartícula clave para saber por qué se comporta de una forma extraña. Parece que inicialmente tuvo que existir un pequeño exceso de partículas de materia respecto a la antimateria. Es decir, 1 billón más 1 de materia contra 1 billón de antimateria. Y cuando el universo se expandió, las partículas y las antipartículas se encontraron y se aniquilaron. 1 billón de partículas se aniquiló con 1 billón de antipartículas. Pero como había una partícula de materia más, todo lo que somos ahora surgió de ese pequeño exceso. La antimateria forma parte de las fantasías que habitan en la ciencia ficción. El sueño de crear propulsores de antimateria gracias a la energía que puede generar sobrepasa cualquier pronóstico realista. Sin embargo, este tipo de partículas desaparecidas del universo se pueden crear artificialmente. De hecho, el CERN cuenta con una auténtica fábrica de antimateria, capaz de generar 50.000 átomos de antihidrógeno al día. Y las antipartículas ya han mostrado un rostro útil al servicio de la sociedad.
Ya hoy tenemos dispositivos mediante antimateria con los que podemos vernos por dentro del cuerpo e incluso ayudar a curar enfermedades. El PET escáner, que es tomografía de emisión positrónica, utiliza positrones, que es antimateria, antielectrones. Estos positrones nos ayudan a vernos mejor de manera incruenta, de forma que no hace daño al organismo, no afecta. Es una medida absolutamente cómoda, sencilla, de comprender cómo funciona el cuerpo incluso en movimiento. Incluso se ven los pensamientos dentro del cerebro gracias al PET escáner. Dominar la materia para que podamos vernos por dentro es una realidad desde hace años. Hoy día hay 15.000 pequeños aceleradores de partículas en todo el mundo. Están en los hospitales donde a través de los escáneres PET y los TAC observamos los tejidos blandos de nuestro cuerpo y diagnosticamos enfermedades como el cáncer. Las partículas domesticadas están también presentes en el tratamiento. Podemos bombardear de antiprotones un tumor sin que dañe el tejido sano. Estos son los retornos tecnológicos que surgen cuando se fuerza la tecnología a sus límites gracias a la investigación fundamental. Desde el CERN se generan prototipos y técnicas en colaboración con la industria que acaban teniendo un fuerte impacto en la sociedad. Se ha demostrado que por cada franco suizo que el CERN emplea en comprar alta tecnología, se generan 3 francos suizos en la industria. El conocimiento necesario para construir aceleradores y detectores encuentra incluso aplicaciones en nuestra necesidad constante de energía. El CERN tiene tecnologías en el sentido de que como el CERN conoce muy bien y simula qué es lo que pasa cuando interaccionan partículas con la materia, hemos sido capaces de desarrollar, yo he estado participando en ello, un sistema en base a los conocimientos de CERN que permite la eliminación por transmutación de los residuos radiactivos. Solo quedan aquellos que tienen una vida media de cientos de años como mucho, de 30 años, que luego al final desaparecen al cabo de 300 años. Pero todos aquellos que tienen vidas que suponen una duración de más de 1000 años, los sabemos destruir. De manera que podemos ser capaces de originar a través de nuestros principios y nuestros diseños conceptuales una energía nuclear limpia. Quizá la herramienta creada por el CERN que más utilizamos sea la World Wide Web, la forma en que nos comunicamos a través de Internet. Desde su creación en 1990, de manos de Tim Berners-Lee y Robert Caliu, ha dado lugar a una de las revoluciones más profundas de la sociedad de la información. El mismo Mike Sendall que nos ayudó a llevar todo a cabo y que también nos ayudó a llegar a un acuerdo con la Comisión Europea y las agencias financieras, el propio Mike Sendall, cuando leyó la primera propuesta sobre la web para Internet, escribió en esta: confuso pero interesante. Esto nos muestra cómo en esos momentos Tim no era realmente capaz de hacer entender su visión. Y es que era difícil. Incluso recuerdo que algunos años más tarde, en un encuentro con el presidente del Consejo del CERN, le dijimos: necesitamos poner el máximo esfuerzo en esto porque dentro de unos años será algo tan utilizado como el teléfono. Y él contestó: bueno, eso es algo que tendrás que demostrarme. Y quedó demostrado. Ahora desde el CERN se prepara una nueva generación de Internet. Debido a que los experimentos que se desarrollan para el LHC generan datos en una cantidad equivalente a la que obtendríamos si cada persona del planeta realizara 10 llamadas telefónicas simultáneamente, se ha creado la Grid. A través de la Grid podremos conectarnos con cualquier ordenador del mundo para compartir capacidad de cálculo y almacenamiento de datos. Esta superred ya está en funcionamiento y se utiliza en el proyecto Genoma Humano, en estudios sobre el cambio climático o el cáncer y en el comportamiento de la economía global. Su futuro es impredecible.
Mucha gente compara la grid con la World Wide Web y se preguntan, ¿cuándo llegará la revolución de la grid? Bueno, la web tardó algunos años antes de que se convirtiese en un lugar en el que la gente navegase habitualmente. Durante unos años fue utilizada para fines científicos y luego pasó a ser una herramienta para los negocios y nuestra vida diaria. Con la grid esperamos que ocurra algo similar. Primero será utilizada por los científicos hasta depurar su funcionamiento, y una vez que su funcionamiento sea óptimo, a la gente se le ocurrirá cómo utilizarla para usos comerciales. De hecho, el almacenamiento de datos es muy interesante desde el punto de vista comercial, y si se puede hacer en la grid, ¿por qué no? Así que esperamos que llegue este tipo de usos económicos, y la grid nos afectará en nuestra vida diaria, en muchos de los casos sin que ni siquiera nos demos cuenta. La grid está en marcha y será para todos. El CERN disemina el conocimiento que genera para garantizar que llegue a la sociedad. ¿Qué hubiese ocurrido si la World Wide Web se hubiese creado en una empresa privada? Quizá no sería lo que es ahora. Por esta razón, las grandes compañías tampoco quieren perder el ritmo que marca la investigación básica y mantienen una estrecha colaboración con el CERN. Todos estamos familiarizados con el impacto de la World Wide Web, ya que todos usamos tecnologías de la información. Y sabemos que el CERN es el hogar de la web. Creemos que la grid tiene el mismo potencial que la web en lo que se refiere a las infraestructuras de programación con las que opera Internet. Por eso nuestra cooperación con el CERN es muy interesante a la hora de desarrollar juntos la infraestructura del software para la grid. La tecnología punta que sirve para investigar las propiedades del microcosmos siempre va un paso por delante. En contacto con más de 300 centros de los 20 países miembros que forman su consejo y 200 instituciones de las naciones colaboradoras, el Laboratorio de Partículas Europeo ha tejido una red que extiende los resultados de sus investigaciones a nivel mundial. El CIEMAT colabora en uno de los grandes experimentos que se van a hacer en el LHC en el detector CMS, que es un detector donde habrá colisiones de partículas elementales. Y en particular, pues construirá algunas partes de ese detector, las cámaras de muones que están en la parte externa del detector, que eso es un trabajo tecnológico muy sofisticado y muy complicado, y que se tiene que responsabilizar justamente el organismo de hacerlo y luego de ensamblarlo junto con otras partes de ese mismo detector que vienen de todos los rincones del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, etc. 50 años después de su fundación, el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, sigue uniendo a personas, estados e instituciones con diferentes prioridades e intereses. Su éxito se basa en la capacidad de compartir esfuerzos y llegar a un consenso que marca el camino hacia el conocimiento. La ciencia es el único elemento de la cultura humana que está a salvo de las diferencias ideológicas. El conocimiento de la naturaleza es un deseo común a todas las sociedades, y los descubrimientos forman parte del patrimonio de la humanidad. Conviene que no lo olvidemos.